Guillermo Díaz, mi esposo, y yo habíamos estado casados durante 7 largos años. Habíamos intentado con desesperación tener hijos desde que nos casamos, pero todos nuestros intentos fracasaban una y otra vez. Tras años de frustraciones y decepciones, había llegado a resignarme, hasta que una mañana, inesperadamente, descubrí que estaba embarazada. La alegría que sentí en ese momento fue indescriptible. Pensé que esa sería la mejor noticia que podría darle a Guillermo. Con emoción contenida, corrí a compartir la noticia, esperando ver en su rostro la misma felicidad que yo experimentaba. Pero en lugar de alegría, vi su ceño fruncido, sus ojos fríos y distantes. Guillermo me miró fijamente y pronunció unas palabras que atravesaron mi corazón como una flecha. ¿De quién es ese hijo? Me quedé completamente helada, sin saber cómo reaccionar ante una acusación tan inesperada y cruel. Por supuesto que es tuyo, respondí con la voz temblorosa. ¿Cómo puede siquiera pensar algo así? Su madre, Lucía, quien siempre había interferido en nuestra relación, aprovechó el momento para agregar veneno a la herida abierta. Por eso sales tanto por las noches, ¿verdad, Isabel? Seguramente tienes una aventura. Mi cuerpo tembló de rabia ante su calumnia. Yo trabajaba horas extras constantemente, haciendo esfuerzos sobrehumanos para mantener una buena calidad de vida, especialmente cuando Guillermo había quedado desempleado durante una época. Esas insinuaciones eran injustas y despiadadas. Intentando mantener la compostura, propuse lo que parecía lógico en esa situación. Si no me crees, Guillermo, entonces hagamos una prueba de paternidad. Él aceptó con frialdad, sin siquiera mirarme a los ojos. El dolor y la decepción que sentía eran insoportables. Decidí irme de casa temporalmente y refugiarme en la seguridad de mis padres hasta que salieran los resultados, que estarían disponibles en 3 días. Guillermo y yo acordamos ir juntos al hospital para conocerlos. Si resultaba que el bebé era suyo, él prometió disculparse conmigo. Pero si no lo era, nos divorciaríamos inmediatamente y yo tendría que abandonar nuestra casa. Durante esos 3 días eternos, Guillermo no se comunicó conmigo ni una sola vez. La incertidumbre y la tristeza me consumían lentamente. Llegué al punto de considerar abortar y alejarme definitivamente de Guillermo, a quien ya no reconocía. Pero mi madre, Clara, me detuvo. Me pidió que le diera otra oportunidad, que comprendiera sus dudas después de tantos años intentando ser padres. Decidí escuchar su consejo, aunque mi corazón ya estaba roto. El día que salieron los resultados, me desperté tarde, agotada por la tensión acumulada. Justo cuando estaba por salir hacia el hospital, Guillermo apareció frente a la puerta de mis padres. Mi primer impulso fue creer que venía a disculparse. Sin embargo, la realidad fue mucho más amarga. Sin saludarme siquiera, me mostró furioso unos mensajes en su teléfono enviados por Marta González, una antigua amiga de la universidad de Guillermo. Ella afirmaba que yo tenía una aventura con Eduardo, un compañero mío del trabajo, y adjuntaba una foto de unas bragas que reconocí de inmediato. Había usado esas prendas antes de que Guillermo partiera en aquel viaje de negocios, justo 2 meses atrás. «Esas no son mis bragas», grité desesperada, pero Guillermo no quiso escuchar. Estaba cegado por los celos y la rabia. Mi mente, desesperada, recordó entonces la extraña conducta de Lucía, quien muchas veces entraba sin permiso a mi habitación y tomaba mi ropa. Intenté explicárselo a Guillermo, pero solo conseguí enfurecerlo más. La discusión subió tanto de tono que mi madre salió de la casa intentando calmar la situación, pero Guillermo, cegado por la ira, la empujó con fuerza, haciendo que ella cayera al suelo. La escena se volvió dramática. Algunos vecinos se acercaron alarmados al oír los gritos, murmurando rumores dolorosos sobre nuestra familia. Mi humillación era pública ahora, pero Guillermo estaba imparable. «Isabel, me engañaste y encima quieres que críe a tu hijo», me gritó con desprecio profundo, mientras tomaba una vieja pala apoyada en la pared y la levantaba amenazadoramente. Temblando, cerré los ojos esperando lo peor, pero en lugar de dolor físico sentí el abrazo protector de mi madre, quien se interpuso valientemente entre nosotros. «Guillermo, detente ya. Te estás equivocando terriblemente», le dijo ella, con lágrimas en los ojos. «Por favor, siéntate y escúchala». Pero él estaba fuera de sí. Justo entonces, como enviado del cielo, llegó mi padre, Ricardo, un hombre fuerte y policía respetado en el pueblo. Su sola presencia bastó para que Guillermo retrocediera. «Sal de aquí ahora mismo»,
Guillermo, ordenó mi padre con firmeza absoluta. No lo repetiré 2 veces. Guillermo vaciló, finalmente dejó caer la pala y se marchó sin decir nada más. Yo me desmoroné completamente, aliviada pero destrozada emocionalmente. Mi madre me sostuvo, mientras mi padre me abrazaba prometiendo que jamás volvería a permitir que algo así sucediera. Con el corazón destrozado y decidida a no permitir más humillaciones, inicié los trámites de divorcio. Guillermo nunca intentó acercarse a disculparse, lo que confirmó mi decisión. Marta, en cambio, apareció en casa de mis padres con una sonrisa arrogante, revelando que todo había sido planeado por ella, que siempre había deseado estar con Guillermo y que yo era solo un estorbo en su camino. Cerré la puerta en su rostro, pero sus palabras resonaron en mí por mucho tiempo. Decidí entonces que era hora de dejar atrás todo lo relacionado con Guillermo. Me mudé a una ciudad lejana con mi madre, empecé desde cero, luchando día a día para reconstruir mi vida, siempre alerta y llena de miedo al principio. Pero lentamente, esa mujer vulnerable y lastimada comenzó a sanar. Cuando mi hijo nació, la vida cobró un nuevo significado. Aquel pequeño ser en mis brazos era mi razón de vivir, mi fuerza para seguir adelante. Pasaron años, y entonces, una tarde, la televisión mostró el rostro de Guillermo en las noticias. Había sido arrestado tras agredir gravemente a Marta. Los vecinos testificaron sobre sus constantes ataques de ira y violencia. En ese momento sentí una mezcla extraña de tristeza y justicia poética. Pero al ver entrar a mi hijo preguntando qué habría para cenar, comprendí que todo ese dolor era pasado. Mi presente estaba frente a mí, lleno de posibilidades y esperanza. Tiempo después conocí a Alejandro, un hombre paciente y cariñoso que lentamente fue derribando mis barreras emocionales. Se convirtió en mi compañero de vida, y en el padre que mi hijo necesitaba. Una tarde, jugando en el piso de nuestra sala, escuché cómo mi hijo lo llamaba papá por primera vez. Esa escena me confirmó que finalmente había encontrado la felicidad que tanto merecía. Mi padre, quien siempre estuvo a mi lado, observó orgulloso cómo reconstruí mi vida, cómo convertí mis cicatrices en fortaleza y cómo logré dejar atrás definitivamente el pasado que tanto daño me hizo. Guillermo, desde entonces, fue solo un recuerdo amargo y lejano, un capítulo cerrado en una historia que ahora escribía yo misma, libre y fuerte, rodeada del amor genuino de mi nueva familia. Porque al final, el verdadero triunfo fue descubrir que, pese a todo, siempre existe una oportunidad para comenzar de nuevo. Y yo estaba dispuesta a vivir plenamente esa nueva oportunidad.